El misterio de la casa de caza de Hunter's Lodge. Un relato de Agatha Christie, narrado por Sara Mendoza. Después de todo, murmuró Poirot, es posible que este no muera. Viniendo de un paciente convaleciente de gripe, recibí la observación como una muestra de optimismo beneficioso. Yo mismo había sido el primero en contraer la enfermedad. Poirot, por su parte, también había enfermado. Ahora estaba sentado en la cama, recostado entre almohadas, con la cabeza envuelta en un chal de lana, y sorbía lentamente una tisana particularmente nauseabunda que yo había preparado según sus instrucciones. Su mirada se posó con placer sobre una fila pulcramente ordenada de frascos de medicina que adornaban la repisa de la chimenea. Sí, continuó mi pequeño amigo. Una vez más volveré a ser yo mismo, el gran Hercule Poirot, el terror de los malhechores. Imagínese, mon ami, que me dedican un pequeño párrafo en Ecos de Sociedad. Sí, aquí está. Vamos, criminales, salgan todos. Hercule Poirot. Y créanme, chicas, es todo un Hércules. Nuestro pequeño detective favorito de la alta sociedad no puede echarles una mano. ¿Y por qué? Porque él mismo tiene gripe. Me reí. Bien por usted, Poirot, se está convirtiendo en todo un personaje público, y afortunadamente no se ha perdido nada de particular interés durante este tiempo. Eso es cierto. Los pocos casos que he tenido que rechazar no me han causado ningún pesar. Nuestra casera asomó la cabeza por la puerta. Hay un caballero abajo. Dice que debe ver al señor Poirot o a usted, capitán. Como estaba tan alterado y siendo un auténtico caballero, le subí su tarjeta. Me tendió un trozo de cartulina. Señor Roger Avery, leí. Poirot hizo un gesto con la cabeza hacia la estantería y, obedientemente, saqué el quién es quién. Poirot me lo quitó de las manos y hojeó rápidamente sus páginas. Segundo hijo del quinto vagón Windsor. Se casó en 1913 con Zoe, cuarta hija de William Crabb. Dije. Más bien creo que es la muchacha que solía actuar en el Frivolity, aunque entonces se hacía llamar Zoe Carisbrooke. Recuerdo que se casó con algún joven de la alta sociedad justo antes de la guerra. ¿Le importaría a Hastings bajar y escuchar cuál es el pequeño problema particular de nuestro visitante? Preséntele mis disculpas. Roger Avery era un hombre de unos 40 años, bien plantado y de apariencia elegante. Sin embargo, su rostro estaba demacrado y era evidente que se hallaba presa de una gran agitación. Capitán Hastings, tengo entendido que usted es el socio del señor Poirot. Es imperativo que venga conmigo hoy mismo a Devonshire. Me temo que es imposible, respondí. Poirot está en cama, enfermo de gripe. Su rostro se ensombreció. Vaya, eso es un duro golpe para mí. ¿Es grave el asunto por el que desea consultarle? Dios mío, sí. Mi tío, el mejor amigo que tengo en el mundo, fue asesinado vilmente anoche. ¿Aquí en Londres? No, en Derbyshire. Yo estaba en la ciudad cuando recibí un telegrama de mi esposa esta mañana. En cuanto lo leí, decidí venir a ver al señor Poirot y rogarle que se hiciera cargo del caso. Si me disculpa un momento, dije asaltado por una idea repentina. Subí corriendo las escaleras y, en unas breves palabras, puse a Poirot al tanto de la situación. Él me impidió decir nada más. Ya veo. Quiere ir usted mismo, ¿no es así? Bien. ¿Por qué no? A estas alturas ya debería conocer mis métodos. Lo único que le pido es que me informe detalladamente todos los días y que siga al pie de la letra cualquier instrucción que pueda telegrafiarle. A ello accedí gustosamente. Una hora más tarde estaba sentado frente al señor Roger Avery en un compartimento de primera clase del Midland Railway, alejándome rápidamente de Londres. Para empezar, capitán Hastings, debe comprender que Hunter's Lodge, a donde nos dirigimos y donde tuvo lugar la tragedia, es solo un pequeño pabellón de caza en el corazón de los páramos de Derbyshire. Nuestro verdadero hogar está cerca de Newmarket.
y normalmente alquilamos un apartamento en la ciudad durante la temporada. Hunter's Lodge está al cuidado de una ama de llaves, perfectamente capaz de ocuparse de todo lo que necesitamos cuando vamos a pasar algún fin de semana ocasional. Por supuesto, durante la temporada de caza llevamos con nosotros a algunos de nuestros propios sirvientes desde Newmarket. Mi tío, el señor Harrington Pace, como quizás sepa, mi madre era una señorita Pace de Nueva York, ha vivido con nosotros durante los últimos 3 años. Nunca se llevó bien con mi padre ni con mi hermano mayor. Y sospecho que el hecho de que yo mismo fuera un poco hijo pródigo, más bien aumentó que disminuyó su afecto hacia mí. Por supuesto, yo soy un hombre pobre y mi tío era un hombre rico. En otras palabras, él pagaba los gastos. Pero aunque exigente en muchos aspectos, no era realmente difícil convivir con él. Y los 3 vivíamos juntos en muy buena armonía. Hace 2 días mi tío, algo cansado de algunas de nuestras recientes diversiones en la ciudad, sugirió que fuéramos a Derbyshire por 1 o 2 días. Mi esposa telegrafió a la señorita Middleton, el ama de llaves, y nos fuimos esa misma tarde. Ayer por la noche me vi obligado a regresar a la ciudad, pero mi esposa y mi tío se quedaron allí. Esta mañana recibí este telegrama. Me lo entregó. Venga enseguida. Tío Harrington asesinado anoche. Traiga un buen detective, si puede, pero venga. Zoe. Entonces, ¿todavía no conoce ningún detalle? No, supongo que estará en los periódicos de la tarde. Sin duda, la policía está a cargo. Eran alrededor de las 3 cuando llegamos a la pequeña estación de Elmersdale. Desde allí recorrimos unos 8 kilómetros hasta un pequeño edificio de piedra gris, en medio de los escarpados páramos. Es un lugar solitario, observé con un escalofrío. Averin asintió. Intentaré deshacerme de él. Nunca podría volver a vivir aquí. Descorrimos el pestillo de la verja y avanzamos por el estrecho sendero hacia la puerta de roble, cuando una figura familiar surgió y vino en nuestro encuentro. «¡Japp!», exclamé. El inspector de Scotland Yard me sonrió amistosamente antes de dirigirse a mi compañero. «Señor Roger Averin, ¿verdad? Me han enviado desde Londres para hacerme cargo de este caso, y me gustaría hablar un momento con usted, si me lo permite, señor. Mi esposa...» He visto a su distinguida esposa, señor, y al ama de llaves. No lo retendré ni un momento, pero estoy deseando volver ahora al pueblo, pues ya he visto todo lo que había que ver aquí. Todavía no sé nada sobre lo que... Exactamente, dijo Japp en tono conciliador. Pero aún así, hay 1 o 2 detalles sobre los que me gustaría conocer su opinión. El capitán Hastings me conoce y seguirá hasta la casa para anunciar que usted viene. ¿Qué ha hecho con el hombrecillo, por cierto, capitán Hastings? Está en cama, enfermo de gripe. Así que ahora está enfermo. Lamento oírlo. Más bien es el caso del carruaje sin caballo que usted esté aquí sin él, ¿no es cierto? Y después de su broma bastante inoportuna seguí hacia la casa. Toqué el timbre, ya que Japp había cerrado la puerta detrás de él. Al cabo de unos momentos me abrió una mujer de mediana edad vestida de negro. «El señor Roger Averin estará aquí en un momento», expliqué. «El inspector lo ha retenido. He venido con él desde Londres para investigar el caso. Quizá pueda decirme brevemente qué ocurrió anoche». «Entre, señor». Cerró la puerta detrás de mí y nos quedamos en el vestíbulo débilmente iluminado. «Fue después de la cena anoche, señor, cuando llegó aquel hombre. Preguntó por el señor Harrington Pace, señor. Y como hablaba de la misma manera, pensé que era un amigo estadounidense del señor Harrington Pace. Y lo hice pasar al cuarto de armas. Luego fui a avisar al señor Harrington Pace. No quiso dar ningún nombre, lo cual, claro está, era un poco raro ahora que lo pienso. Se lo dije al señor Harrington Pace y pareció un poco desconcertado. Pero le dijo a la señora: «Discúlpeme, Zoe, mientras voy a ver qué quiere ese tipo». Se fue al cuarto de armas y yo regresé a la cocina. Pero al cabo de un rato oí voces fuertes, como si estuvieran discutiendo. Y salí al vestíbulo. Al mismo tiempo la señora también salió. Y justo entonces se oyó un disparo, seguido de un silencio espantoso. Las dos corrimos hacia la puerta del cuarto de armas,
pero estaba cerrada con llave y tuvimos que rodear hasta la ventana. Estaba abierta, y allí dentro estaba el señor Harrington Pace, baleado y sangrando por todas partes. ¿Qué fue del hombre? Debe de haber escapado por la ventana, señor, antes de que llegáramos hasta ella. ¿Y entonces? La señorita Havering me envió a buscar a la policía. Estaba a unos 8 kilómetros, así que fui a pie. Regresaron conmigo. El agente se quedó toda la noche y esta mañana llegó el caballero de la policía de Londres. ¿Cómo era el hombre que vino a ver al señor Harrington Pace? El ama de llaves se quedó pensativa. Tenía barba negra, señor. Era más o menos de mediana edad y llevaba un abrigo claro. Aparte de que hablaba como un estadounidense, no me fijé mucho en él. Ya veo, ahora me pregunto si podría ver a la señorita Havering. Está arriba, señor. ¿Quiere que se lo comunique? Si hace el favor, dígale que el señor Roger Havering está afuera con el inspector Yap y que el caballero que ha traído consigo desde Londres desea hablar con ella lo antes posible. Muy bien, señor. Estaba en un estado de febril impaciencia por conocer todos los hechos. Yap me llevaba 2 o 3 horas de ventaja y su deseo de marcharse hacía que yo quisiera seguirle muy de cerca. La señorita Havering no me hizo esperar mucho. A los pocos minutos oí unos pasos ligeros que bajaban por la escalera y levanté la vista para ver a una joven muy hermosa que venía hacia mí. Llevaba un suéter color llama que realzaba la esbelta androginia de su figura. Sobre su cabello oscuro llevaba un pequeño sombrero de cuero del mismo color. Ni siquiera la tragedia presente podía apagar la vitalidad de su personalidad. Me presenté y ella sintió de inmediato, comprendiendo enseguida. Por supuesto, he oído hablar muchas veces de usted y de su colega Monsieur Poirot. Han hecho cosas maravillosas juntos, ¿no es así? Fue muy inteligente por parte de mi esposo conseguir que viniera tan pronto. ¿Ahora me hará preguntas? Esa es la forma más fácil, ¿no es cierto?, de averiguar todo lo que quiere saber sobre este espantoso asunto. Gracias, señorita Havering. Ahora bien, ¿a qué hora llegó ese hombre? Debían de ser poco antes de las 9. Habíamos terminado de cenar y estábamos tomando café y fumando. ¿Su marido ya se había marchado a Londres? Sí, se fue en el tren de las 6:15. ¿Fue a la estación en automóvil o caminando? Nuestro coche no está aquí. Vino uno del garaje de Elmersdale a recogerlo a tiempo para el tren. ¿El señor Pace estaba completamente como de costumbre? Absolutamente, completamente normal en todos los sentidos. Ahora, ¿puede describir de algún modo a este visitante? Me temo que no, no lo vi. La señora Middleton lo hizo pasar directamente al cuarto de armas y luego vino a avisar a mi tío. ¿Qué dijo su tío? Parecía bastante molesto, pero se fue enseguida. Unos 5 minutos después oí voces alteradas. Salí corriendo al vestíbulo y casi choqué con la señora Middleton. Entonces oímos el disparo. La puerta del cuarto de armas estaba cerrada por dentro y tuvimos que rodear toda la casa hasta llegar a la ventana. Por supuesto, esto nos llevó algún tiempo, y el asesino pudo escapar muy lejos. Mi pobre tío. Su voz vaciló. Había recibido un disparo en la cabeza. Vi enseguida que estaba muerto. Envié a la señora Middleton a buscar a la policía. Tuve cuidado de no tocar nada en la habitación, sino de dejarla exactamente como la encontré. Asentí con aprobación. Ahora, en cuanto al arma... Bueno, puedo aventurar una suposición al respecto, capitán Hastings. En la pared estaban colgados un par de revólveres de mi esposo. Uno de ellos falta. Se lo señalé a la policía y se llevaron el otro. Cuando hayan extraído la bala, supongo que lo sabrán con certeza. ¿Puedo ir al cuarto de armas? Desde luego, la policía ya ha terminado con ella, pero el cuerpo ha sido retirado. Me acompañó hasta la escena del crimen. En ese momento, Havering entró en el vestíbulo y, tras una rápida disculpa, su esposa corrió hacia él. Me dejaron llevar a cabo mis investigaciones a solas. Puedo confesar de inmediato que los resultados fueron bastante decepcionantes. En las novelas de detectives abundan las pistas, pero aquí no pude encontrar nada que me pareciera fuera de lo común, salvo una gran mancha de sangre en la alfombra, donde supuse que el muerto había caído.
Examiné todo con minucioso cuidado y tomé un par de fotografías de la habitación con la pequeña cámara que había traído conmigo. También inspeccioné el terreno fuera de la ventana, pero parecía estar tan pisoteado que juzgué inútil perder tiempo en ello. No, ya había visto todo lo que Hunter's Lodge tenía que mostrarme. Debía volver a Elmersdale y ponerme en contacto con Japp. En consecuencia, me despedí de los Avery y me llevaron en el automóvil que nos había traído desde la estación. Encontré a Japp en el Matlock Arms y me llevó de inmediato a ver el cuerpo. Harrington Pace era un hombre pequeño, delgado y bien afeitado, con un aspecto típicamente estadounidense. Le habían disparado en la parte posterior de la cabeza, y el revólver se había disparado a quemarropa. Se volvió un momento. Observó Japp. Y el otro individuo cogió un revólver y le disparó. El que la señora Avery nos entregó estaba completamente cargado, y supongo que el otro también. Es curioso las tonterías que hace la gente. Imagínese tener 2 revólveres cargados colgados en la pared. ¿Qué opina del caso?, pregunté mientras dejábamos atrás aquella espantosa habitación. Bueno, para empezar yo había puesto la mira en Avery. ¿Oh, sí?, observó mi exclamación de asombro. Avery tiene 1 o 2 incidentes turbios en su pasado. Cuando era muchacho en Oxford, hubo un asunto raro relacionado con la firma en uno de los cheques de su padre. Todo quedó silenciado, por supuesto. Además, ahora está bastante endeudado, y son deudas por las que no le gustaría acudir a su tío, mientras que puede estar seguro de que el testamento del tío lo favorecería. Sí, yo había puesto la mira en él, y por eso quería hablar con él antes de que viera a su esposa. Pero sus declaraciones encajan perfectamente. Y he estado en la estación. No hay absolutamente ninguna duda de que se marchó en el de las 6:15. Ese llega a Londres sobre las 10:30. Dice que fue directamente a su club. Y si eso se confirma, entonces, claro. No podía haber estado aquí disparándole a su tío a las 9 en punto con una barba negra. Ah, sí, iba a preguntarle qué pensaba usted de esa barba. Japp guiñó un ojo. Creo que creció bastante deprisa. Creció en los aproximadamente 8 kilómetros entre Elmersdale y Hunter's Lodge. Los estadounidenses que he conocido suelen ir bien afeitados. Sí, será entre los asociados estadounidenses del señor Pace donde tendremos que buscar al asesino. Primero interrogué al ama de llaves y luego a su señora, y sus versiones concuerdan perfectamente. Pero lamento que la señora Avery no pudiera verle la cara al individuo. Es una mujer inteligente y podría haber notado algo que nos pusiera sobre la pista. Me senté y le escribí a Poirot un relato minucioso y detallado. Antes de enviar la carta pude añadir varios datos más. La bala había sido extraída y se comprobó que había sido disparada por un revólver idéntico al que estaba en poder de la policía. Además, los movimientos de la señora Avery durante la noche en cuestión fueron comprobados y verificados. Y quedó demostrado, más allá de toda duda, que efectivamente había llegado a Londres en el tren mencionado. Y en tercer lugar, se produjo un hecho sensacional. Un caballero de la City, que vivía en Ealing, al cruzar Avon Green para llegar a la estación de ferrocarril District aquella mañana, observó un paquete de papel marrón atascado entre las rejas. Al abrirlo, descubrió que contenía un revólver. Entregó el paquete en la comisaría local y, antes de que terminara el día, se demostró que era el que estábamos buscando. El compañero del que nos había entregado la señora Avery. Se había disparado una bala con él. Todo esto lo añadí a mi informe. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, llegó un telegrama de Poirot. Por supuesto, el hombre de barba negra no era Avery. Solo usted o Japp podrían tener una idea semejante. Envíeme por telegrama una descripción del ama de llaves y de la ropa que llevaba puesta esta mañana. Lo mismo de la señora Avery. No pierda el tiempo tomando fotografías de interiores. Quedan subexpuestas y no son, en lo más mínimo, artísticas. Me pareció que el tono de Poirot era innecesariamente jocoso. También imaginé que estaba un poco celoso de mi posición allí,
con todas las facilidades para ocuparme del caso. Su petición de una descripción de la ropa que llevaban las dos mujeres me pareció sencillamente ridícula, pero cumplí con ella lo mejor que pude, siendo yo un simple hombre. A las 11 llegó un telegrama de Poirot en respuesta. Aconseje a Japp que arreste al ama de llaves antes de que sea demasiado tarde. Aturdido le llevé el telegrama a Japp. Este me dijo en voz baja entre dientes. Es de fiar, Monsieur Poirot. Si él lo dice, por algo será. Y apenas me fijé en la mujer. No sé si puedo llegar tan lejos como para arrestarla, pero haré que la vigilen. Subiremos ahora mismo y le echaremos otro vistazo. Pero ya era demasiado tarde. La señora Middleton, aquella tranquila mujer de mediana edad que había parecido tan normal y respetable, se había desvanecido en el aire. Su baúl había quedado atrás. Solo contenía ropa de uso corriente. No había en él ninguna pista sobre su identidad ni sobre su paradero. De la señora Avery obtuvimos todos los datos que pudimos. La contraté hace unas 3 semanas, cuando la señora Emery, nuestra anterior ama de llaves, se marchó. Me la enviaron a través de la agencia de la señora Selbourne, en Moon Street, un lugar muy conocido. Consigo a todos mis sirvientes allí. Me enviaron a varias mujeres para entrevistarlas, pero la señora Middleton parecía, con mucho, la más agradable, y tenía excelentes referencias. La contraté en el acto y se lo notifiqué a la agencia. No puedo creer que hubiera nada malo en ella. Era una mujer tan agradable y tranquila. La situación era sin duda un misterio, aunque estaba claro que la propia mujer no podía haber cometido el crimen, pues en el momento en que se disparó el tiro, la señora Avery estaba con ella en el vestíbulo. Debía de tener alguna relación con el asesinato, de lo contrario, ¿por qué iba a salir huyendo de pronto y darse a la fuga? Telegrafié a Poirot para informarle del último giro de los acontecimientos, y le sugerí regresar a Londres para hacer averiguaciones en la agencia de la señora Selbourne. La respuesta de Poirot fue inmediata. Inútil preguntar en la agencia, nunca habrán oído hablar de ella. Averigüe qué vehículo la llevó a Hunter Lodge cuando llegó allí por primera vez. Aunque yo estaba desconcertado, obedecí. Los medios de transporte en Elmersdale eran limitados. El garaje local tenía 2 destartalados Ford, y en la estación había 2 carruajes de alquiler. Ninguno de ellos había sido contratado en la fecha en cuestión. Interrogada, la señora Avery explicó que le había dado a la mujer dinero para el viaje hasta Derbyshire, y lo suficiente para alquilar un coche o un carruaje que la llevase hasta Hunter's Lodge. Solía haber uno de los Ford en la estación por si se necesitaba. Además, teniendo en cuenta que nadie en la estación había advertido la llegada de una desconocida, barbuda o no, en la noche fatal, todo parecía apuntar a la conclusión de que el asesino había llegado al lugar en un coche que había estado esperando cerca para facilitar su huida, y que ese mismo coche había llevado a la misteriosa ama de llaves a su nuevo puesto. Puedo añadir que las averiguaciones en la agencia de Londres confirmaron la predicción de Poirot. Nunca había figurado en sus registros ninguna mujer llamada señora Middleton. Habían recibido la solicitud de la honorable señora Avery para contratar una ama de llaves, y le habían enviado varias candidatas para el puesto. Cuando ella les envió la comisión de contratación, omitió mencionar qué mujer había elegido. Algo abatido, regresé a Londres. Encontré a Poirot instalado en un sillón junto al fuego, envuelto en una llamativa bata de seda. Me recibió con gran afecto. Mon ami Hastings, cuánto me alegra verlo. Verdaderamente le tengo un gran afecto. ¿Y se ha divertido? ¿Ha ido de un lado a otro con el bueno de Japp? ¿Ha interrogado e investigado hasta la saciedad? Poirot, exclamé. Este es un misterio impenetrable. Nunca se resolverá. ¿Es cierto que no es probable que nos cubramos de gloria con esto? No, en efecto, es difícil. En lo que eso respecta, soy muy bueno partiendo nueces. Una auténtica ardilla. No es eso lo que me desconcierta. Sé perfectamente quién mató al señor Harrington Pace. ¿Lo sabe? ¿Cómo lo averiguó? Sus esclarecedoras respuestas a mis telegramas me llevaron a la verdad. Mire, Hastings,
Examinemos los hechos metódicamente y en orden. El señor Harrington Pace es un hombre con una fortuna considerable que, a su muerte, sin duda, pasará a su sobrino. Punto número 1. Se sabe que su sobrino está desesperadamente falto de dinero. Punto número 2. También se sabe que su sobrino es, digamos, un hombre de fibra moral más bien laxa. Punto número 3. Pero está demostrado que Roger Avery viajó directamente a Londres. Precisamente, y por lo tanto, dado que el señor Avery salió de Elmersdale a las 6:15 y que el señor Pace no pudo haber sido asesinado antes de su partida, de lo contrario, el médico habría advertido al examinar el cuerpo que la hora del crimen se había indicado erróneamente. Concluimos con toda razón que el señor Avery no le disparó a su tío. Pero existe una señora Avery, Hastings. Imposible. El ama de llaves estaba con ella cuando se oyó el disparo. Ah, sí, el ama de llaves. Pero ha desaparecido. ¿Será encontrada? No lo creo. Hay algo especialmente escurridizo en esa ama de llaves. ¿No le parece a Hastings? Me llamó la atención desde el primer momento. Ella desempeñó su papel, supongo, y luego se marchó justo a tiempo. ¿Y cuál fue su papel? Bueno, presumiblemente para dejar entrar a su cómplice, el hombre de barba negra. Oh, no, ese no era su papel. Su papel fue precisamente lo que usted acaba de mencionar. Proporcionar una coartada a la señora Avery en el momento en que se disparó el tiro. Y nadie le encontrará jamás, amigo mío, porque no existe. No existe tal persona, como dice el gran Shakespeare. Era Dickens. Murmuré, incapaz de reprimir una sonrisa. ¿Pero qué quiere decir, Poirot? Quiero decir que Zoe Avery era actriz antes de casarse, que usted y Japp solo vieron el ama de llaves en un vestíbulo oscuro. Una tenue figura madura, vestida de negro, con una voz baja y apagada. Y por último, que ni usted, ni Japp, ni la policía local a que el ama de llaves fue a buscar vieron jamás a la señora Middleton y a su ama al mismo tiempo. Fue un juego de niños para aquella mujer inteligente y audaz. Con el pretexto de ir a avisar a su señora, sube corriendo las escaleras. Se pone un suéter de color vivo y sombrero con rizos negros postizos sujetos, que se encaja sobre la transformación gris. Unos cuantos toques hábiles y el maquillaje desaparece. Una ligera pincelada de rubor y la brillante Zoe Avery baja con su voz clara y sonora. Nadie presta especial atención al ama de llaves. ¿Por qué habría de hacerlo? No hay nada que la relacione con el crimen. Ella también tiene una coartada. ¿Pero qué hay del revólver que encontraron en el IM? La señora Avery no pudo haberlo puesto allí. No, esa era tarea de Roger Avery, pero por su parte fue un error. Me puso en la pista correcta. Un hombre que ha cometido un asesinato con un revólver lo arrojaría de inmediato. No se lo llevaría consigo a Londres. No, el móvil estaba claro. Los criminales querían concentrar el interés de la policía en un lugar muy alejado de Derbyshire. Estaban ansiosos por apartarla cuanto antes de las inmediaciones de Hunter's Lodge. Por supuesto, el revólver hallado en Elim no era aquel con el que se disparó al señor Harrington Pace. Roger Avery hizo un disparo con él, lo llevó a Londres y fue directamente a su club para establecer su coartada. Luego salió rápidamente hacia Ealing en el tren de cercanías, apenas un trayecto de 20 minutos. Dejó el paquete donde fue encontrado y así regresó a la ciudad. Esa criatura encantadora, su esposa, dispara tranquilamente al señor Harrington Pace después de la cena. Recuerda que le dispararon por la espalda, ¿verdad? Otro punto significativo ese. Vuelve a cargar el revólver y lo pone de nuevo en su sitio. Y luego empieza su pequeña y desesperada comedia. Murmuré fascinado. Y sin embargo, es verdad. Por supuesto, amigo mío, es verdad. Pero llevar ante la justicia a esa preciosa pareja es otro asunto. Bueno, Japp debe hacer lo que pueda. Le he escrito con todo detalle. Pero me temo mucho, Hastings, que nos veremos obligados a dejarlos en manos del destino, o del buen Dios,
Lo que usted prefiera. Los malvados prosperan como un laurel verde, le recordé. Pero a un precio, Hastings. Siempre a un precio. Créame. Las sospechas de Poirot se confirmaron. Japp, aunque convencido de que su teoría era cierta, no pudo reunir las pruebas necesarias para lograr una condena. La enorme fortuna del señor Harrington Pace pasó a manos de sus asesinos. Sin embargo, Némesis acabó alcanzándolos, y cuando leí en el periódico que el honorable Roger y la señorita Avery figuraban entre los muertos del accidente del correo aéreo a París, supe que la justicia había quedado satisfecha. Fin.